Muy buenas noches, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. El Pleno de la Suprema Corte continuó con el estudio de la acción de inconstitucionalidad 108/2015, en la que se pide invalidar el decreto que permite al gobierno de Colima renegociar deuda de corto plazo. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia avanzó en el estudio de la acción promovida contra el decreto que autorizó al gobierno de Colima a refinanciar deuda de corto plazo para inversión pública productiva. El sentido del proyecto del ministro ponente es declarar la invalidez del primer artículo de ese decreto debido a las restricciones del artículo 117 de la Constitución para que los estados contraigan obligaciones. No pueden, en ningún caso, contratar nuevas obligaciones de financiamiento público durante los últimos 3 meses del periodo de gobierno correspondiente, sin que dicha interpretación quepa la posibilidad de considerar que la restricción solamente se refiere a las obligaciones a corto plazo. Quienes están a favor del proyecto argumentaron que la intención constitucional es proteger las finanzas públicas. Salvaguardar y proteger las finanzas públicas de los estados, en donde, como nos consta a todos, ha habido realmente un abuso en la contratación de empréstitos y en la utilización de deuda en perjuicio de los habitantes de diversas entidades federativas, al grado que algunos de estos casos han sido verdaderamente escandalosos. Hubo un pronunciamiento por la invalidez, pero porque viola la disposición del artículo 117 respecto de la obligación de liquidar la deuda de corto plazo a más tardar 3 meses antes del fin de la administración. No podía refinanciarlos, tenía que cubrirlos, tenía que pagarlos en ese momento. Y en lugar de pagarlos, se le autorizó a refinanciarlos, se convirtieron los adeudos a corto plazo que se tenía hasta ese momento en una deuda a largo plazo hasta por 25 años. Quienes están en contra del proyecto argumentaron que el artículo impugnado responde a los parámetros del artículo 117. No tiene por qué tener plazo, como sí lo tiene los créditos menores a 1 año, ni tampoco tiene tope, ni tampoco tiene restricción de que no pase a una administración, porque, insisto, sostener lo contrario, pues diríamos, de nada sirve decir no puedes contratar nada en los últimos 3, pero sí en los anteriores. Uno que ha trabajado en la Secretaría de Hacienda, con frecuencia ve a los gobernadores recién electos llegar con problemas de flujo de efectivo por deuda de corto plazo, y eso es lo que este artículo está tratando de evitar. El estudio de este asunto continuará en la sesión pública del próximo lunes. Canal Judicial, Mario López Peña.